Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho. Diálogos jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. Excelente. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente a mi querido amigo, invitado de lujo, como siempre, aquí a tu casa, mi querido licenciado César Romero. ¿Cómo estás, César? Hola Lucio, muy buenas tardes, pues gracias como siempre por compartir el espacio y pues siempre encantado de tocar tópicos jurídicos en materia de propiedad en condominio, pues de la mano de los expertos. Mil gracias, Lucio. No, gracias a ti, sobre todo que te has estado dando el tiempo para comentar estos temas ya desde casa. Muchas gracias. Bienvenido cuando quieras, cuando tengas oportunidad. Ya sabes que aquí es tu lugar de comunicación, precisamente para todos estos temas de condominios, amigos, que si bien es cierto, es una ley relativamente nueva, ya lo hemos comentado, es una ley de mediados del siglo pasado, ¿no? Surgió en la Ciudad de México, después hubo la modificación en 1972 y bueno, la que conocemos actualmente con todas las reformas y adiciones que se han hecho a lo largo de estos años, pero realmente es una legislación nueva, ¿no? Como país, como ciudad, es una legislación nueva, y esta legislación la han estado de alguna manera, valga el término, no lo digo de manera peyorativa, copiando diversas entidades de la República y han emulado ese sistema jurídico, esas reglas de convivencia. Y bueno, en todos los lugares de la República, en las 32 entidades, tenemos una regulación. No siempre es ley de propiedad en condominio, hay códigos urbanos, hay quienes todavía lo tienen como cuerpo normativo en el Código Civil, y todas tratan y todas están encaminadas a regular este régimen de propiedad en condominio. ¿Es así, mi querido licenciado? Es correcto, digo, nosotros lo tomamos como un tanto nuevo, sin embargo, sí viene desde Código Civil, y hay que considerar que en la propia Ciudad de México se puso un poquito más en boga, desafortunadamente a partir del temblor de 1985, cuando Correcto. gran parte de la ciudad se volvió a edificar ahora bajo el régimen de condominio, y entonces pues se hizo cada vez más latente, más patente esta necesidad de regularlo, de vivirlo, y sobre todo al día de hoy, en donde en esta Ciudad de México, como bien comentas, hay una serie de réplicas, pero también adecuaciones hacia la normatividad de los diferentes estados, porque es una realidad que no tenemos una ley federal, y sin embargo la ley de la Ciudad de México siempre ha sido pues parteaguas para el resto, y ha habido adecuaciones muy buenas, como comentas en Código Urbano de Querétaro, tenemos ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México, diferentes legislaciones como por ejemplo como la de Guadalajara, que ya le reconoce una personalidad jurídica, Sí. aunque no esté instrumentada, como la de Cancún, que también es muy completa en la parte de Mérida. Entonces ha habido una construcción de la norma constante, de la misma manera que ha habido una construcción recurrente de régimen de propiedad en condominio, porque cada vez somos más en este país, entonces también la conveniencia de espacios indica que construyamos hacia arriba, Claro. y ese construir hacia arriba nos implica tener vecinos arriba, abajo, a los lados, y esta forma de convivencia que se vuelve más en el día a día, y que nos trae afortunadamente a esta clase de temas al Sí, programa, claro, con la audiencia. Oye, mira, pero fíjate, históricamente a mí me gusta mucho el ejemplo de Tlatelolco. Para quienes no conocen la Ciudad de México, la ciudad Nonolco-Tlatelolco fue hecha por ahí a los años 60 del siglo pasado,
y eran los patios traseros de Ferrocarriles Nacionales. Fueron expropiados, fueron donados al gobierno federal, ¿no? Ahí hacían los patios de maniobras de ferrocarriles, y ahí se desarrolló toda una ciudad. Muy interesante el experimento, porque era una ciudad dentro de una ciudad. Entonces, se construyeron diversos regímenes de propiedad. Muchas veces las personas no lo saben. Los que construyó el Fobiste no eran para venta, eran para renta. O sea, se rentaban a los servidores públicos y era su arrendador el propio gobierno, y les descontaba a través de su nómina el pago de rentas y ya. Y las demás propiedades no estaban bajo el régimen de propiedad en condominio. Sí recuerdas que tú estuviste en Procuraduría, se revisó ese tema en algún momento, y ni siquiera estaban bajo el régimen de propiedad en condominio. Usaban una figura jurídica que todavía existe, se llaman los certificados de participación inmobiliaria. O sea, tú eras socio de ese inmueble, pero no eras ni propietario como tal, ni eras condómino, ni eras inquilino. O sea, tú tenías una participación accionaria dentro de ese inmueble. Obviamente, muy caro el mantenimiento, todo esto, y como bien lo señalas, a partir de los sismos de 1985 se vienen los problemas estructurales, y es precisamente ahí cuando se conforma el régimen de propiedad en condominio. O sea, ya existían los inmuebles, ya existía la ciudad, Tlatelolco, pero es a partir de ese entonces que se hace el régimen de propiedad en condominio. Y yo creo que este es el antecedente propicio, mi querido licenciado, para el tema que vamos a tratar el de hoy. ¿Por qué? Porque viene una serie de derechos y obligaciones a los cuales no estaba acostumbrada la gente. No sabía que existían, eran inquilinos o era otra figura jurídica, y la gente no conocía cómo tenía que actuar o cómo comportarse dentro de ese inmueble, ¿no? Porque siempre había una figura ahí de autoridad que era el que te reprendía, o el que te decía o te sacaba incluso del inmueble, ¿no? Y si eres inquilino y no cumplías, bueno, ibas para afuera. Entonces viene una serie de derechos y obligaciones, ¿no? que bien señalas, a partir de este pues desastroso sismo, ¿no? Que nos puso a la ciudad de cabeza y que cambió el estilo de vida de todos los que vivimos en Ciudad de México. Entonces, creo que ese es un buen antecedente, e incluso queda corta la ley. Por eso es que supongo que a partir de una serie de foros y una serie de cuestiones que fueron dando después, se tomaron en cuenta los legisladores para actualizar y pues tener unos marco jurídico que fuese más aplicable a todo esto, a esta nueva forma de vida, ¿no? Sí, y fíjate que retomando este punto de vista histórico, y si tú quieres hasta un poquito humorístico, vámonos en ese túnel del tiempo un pasito atrás, y por ejemplo, pues recordaremos que había formas de convivencia en las vecindades antiguas, claro, en donde pues incluso en Latinoamérica nos reconocen mucho. En México, cuando viajamos me dicen, oye, y todavía pasa el Chavo, ¿no? El Chavo del Ocho. Pues ¿por qué? Claro. Porque el Chavo del Ocho históricamente en México pues vivía en una vecindad. Y podríamos hacernos muchas preguntas jurídicas al respecto. Lo cierto es que podemos deducir, por ejemplo, que la vecindad del Chavo pues no estaba en régimen de condominio, claro, y que en pues este caso tenía el dueño, el casero, y ¿no? el señor Barriga no cobraba cuotas, claro, cobraba rentas. Claro. Pero ¿qué habría pasado si eso hubiese sido un régimen de condominio, si el señor Barriga hubiese sido el administrador, y si lo que nos estuviera cobrando pues fueran cuotas de mantenimiento, precisamente para repartir el gasto común de todo el condominio, que en este caso ya dijimos se empieza a construir hacia arriba? En otras partes de Latinoamérica se conoce incluso como propiedad horizontal, también tienen una razón histórica, y nosotros la vemos vertical, no simplemente por cuestión de estructura, para nosotros suena distinto, pero el régimen tiene una regulación muy muy similar, y en este caso hemos charlado ya en otros programas que es un tema de educación, y pues generalmente no nos gusta pagar, no nos gustan las obligaciones, pero esa ley de propiedad en condominio tiene la intención de repartir los gastos comunes, el mantenimiento de esas áreas comunes de las que disfrutamos todos, entre todos. Y ahí la propia norma, bueno, tiene una determinación que habla, por un lado, de que este gasto común se repartirá conforme al indiviso, y al mismo tiempo le da la facultad de establecerlas, entre otras tantas, a la Asamblea de Condominios como órgano máximo de decisión, siempre y cuando sus decisiones estén apegadas a derecho. Claro. Entonces nosotros partimos de ahí para saber que existe una obligación de pago,
Respecto de los condóminos, por el solo hecho de serlo, todos estamos obligados a contribuir al gasto común. Uh-huh. Y ya la figura del administrador pues le corresponderá, conforme a las decisiones de asamblea, ejecutar el presupuesto, hacer los proyectos, no solo mantener, sino a veces incluso mejorar. Y en este camino pues habrá muchos condóminos con esa clase de conciencia de contribuir, y habrá otros que no. Y entonces para esa figura pues la ley nos establece a los famosos morosos, ¿no? Que nadie los queremos en los condominios, pero que son una realidad. Y el moroso no es una mala persona, es simplemente un ciudadano que vive en condominio que tiene una razón para no pagar. Puede ser válida, puede ser que no, pero siempre hay una causa. Claro. Entonces la ley nos dice que si debe 2 o más ordinarios ya está en morosidad, y que si debe una extraordinaria también ya está en morosidad. A partir de ahí pues el administrador puede hacer una serie de estados de cuenta, requerirlo, pero siempre para nosotros como administradores la vía de la conciliación es una vía perfecta, preciosa, Claro. para obviar los procedimientos tanto administrativos como judiciales y darle soluciones al condominio. Y aquí en este caso los administradores tienen facultad pues prácticamente plena para hacer esta clase de convenios y empezar a recuperar en favor del condominio, y ese es el motivo de esta charla, ver cómo sí, las formas de los convenios, qué convenios son viables, en qué momento dejo de ser moroso, cuáles son mis derechos y obligaciones o cuándo los recupero. Claro. Entonces es de ahí de donde partimos, de esta obligación de pago. Llegamos a un momento en el que podemos ser morosos, que eso es una situación accidental, temporal. Claro. Y hoy vamos a platicar cómo entonces nos regularizamos, cómo llegamos a buenos convenios de pago en parcialidades sin tocar una vía administrativa, sin tocar una vía judicial, Lucio. Dos cosas antes de que entremos en esa materia, mi querido licenciado. Primera, ¿cómo se conforma el indiviso? Porque creo que tenemos que llegar a ese punto, que es esa proporcionalidad. Y 2, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay una serie de convivencias en un condominio. O sea, es tu vecino y lo vas a estar viendo mucho tiempo, mientras no vendas y no te salgas de esa. Si tú ya inicias una cuestión judicial u otro tipo de procedimientos, pues eso va a agravar la convivencia, más allá del tema del pago o no pago. Claro. Porque esto ya te agrava, ya te vuelve un problema personal entre el vecino, entre el administrador, etcétera, etcétera. Pero porque necesariamente estás ahí. Claro. No es un juicio donde le cobras un cheque a otra persona, no, una relación comercial donde pues, no lo estás viendo diario. Aquí es diario y obviamente coincido plenamente contigo que la vía conciliatoria debe ser siempre pues no sé, ponerla en primer lugar en la jerarquía. Pero ¿cómo definimos esa parte del indiviso, mi querido licenciado? Porque la ley nos dice que salvo los condominios de interés social y popular, previa declaración que se haga, que digamos es una cuota pareja, en todos los demás se debe de pagar de acuerdo a la proporción de indiviso. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, Para que la gente sepa, porque también ese es otro tema. Bueno, yo por qué voy a pagar más, si el servicio es el mismo, si el jardinero cobra lo mismo, si el policía nos abre la puerta lo mismo al departamento 6 que mide 100 metros que al 4 que mide 25, y entonces también ese es un punto de conflicto, ¿no? Claro. O sea, porque al final los servicios son iguales. Pues, Lucio, hay una determinación legal y una determinación práctica, pero como bien iniciabas el comentario, no hay que dejar de lado que esta parte de la conciliación tiene que ser lo primordial, porque de otra manera corremos el riesgo de lesionar el tejido social de la copropiedad. Entonces, en este sentido, creo que debemos de optar como primera opción en esta clase de conciliación, porque los administradores vamos y venimos. Y hoy contratan a uno y mañana a otro, pero pues la gente se queda viviendo ahí por muchos años, por generaciones, y el tejido social se queda dañado. Entonces sí habrá momentos en que la vía administrativa y la vía judicial sean necesarias, que no haya otra vía, para eso está la norma. Sin embargo, vamos a votar siempre y en primer término por la conciliatoria. Ahora bien, decíamos que hay una determinación legal y otra un poquito más práctica. Sin entrar al concepto jurídico, imagínense, por ejemplo, que todos esos pasillos, jardines, áreas comunes interiores, cubos, son de todos nosotros. La propiedad privada es de nuestro departamento hacia adentro, los metros que marca nuestra escritura, y ese porcentaje de indiviso se conforma en un 100% por todos aquellos que
integremos la copropiedad del condominio. Y en este caso pues irá en función o en proporción de la medida o la superficie de mi departamento, de tal forma que si mi departamento mide 80 metros y el tuyo, Lucio, mide 100 o 120, tu porcentaje de indiviso será mayor. Claro. Al mismo tiempo, tu capacidad de decisión en la asamblea, si es por indiviso, será más fuerte que la de 80 metros, pero en consecuencia, también tu obligación de pago será mayor respecto del presupuesto. Entonces, la norma lo tiene especificado así, ese porcentaje, esa proporción de las áreas comunes que me corresponden al mismo tiempo que a todos en cierta proporción. Esa es la parte más jurídica. Prácticamente podemos decir completamente esta parte. Si mi departamento en el ejemplo mide 80 y el tuyo mide 100 o mide 120, las áreas comunes son exactamente las mismas y las podemos utilizar igual, sea que hablemos de 80 o de los 120, y ahí es donde viene la justificación, donde las asambleas pueden establecer una cuota igualitaria para todos. Por ejemplo, 1,000 pesos todos los departamentos, independientemente de su superficie, porque el gasto común es el mismo, lo repartimos entre todos, lo usamos entre todos por igual, y ahí es donde a veces viene una cierta pugna entre lo que establece la norma del reparto de la cuota por indiviso o por decisión de la asamblea, pero en sentido práctico te puedo decir que pues resuelve muchísimos conflictos el hecho de que todos paguemos igual por los mismos servicios, que todos usamos de la misma manera. Claro, digo, ese es el tema, legalmente está establecido. Sin embargo, poca gente también tiene esa percepción. Eres propietario o copropietario de esas áreas comunes, pero te corresponde un pedacito más, ¿no? Una proporción más, porque tienes más alto tu indiviso, el de 120 que el de 80. Y en el único lugar, más bien en el único momento en que también puede ser beneficioso, es en el caso de la ruina y la destrucción. Uh-huh. Porque si optan porque ese inmueble se demuela y se venda, a ti te van a pagar conforme a la proporción de indiviso. Entonces también en ese momento, pues sí, tú pagaste durante mucho tiempo más cuotas de mantenimiento. Bueno, a la hora de una ruina, de una destrucción del inmueble, también te va a corresponder una proporción mayor a la hora de que se venda y que te paguen esa proporción. Claro, ¿no? Y el ejemplo de la ruina y destrucción es perfecto en ese sentido, Lucio, porque ahí nos estamos al principio de estricto derecho, es lo que establece la norma, uh-huh. Y también es posible de comparar con cualquier otro negocio jurídico en donde voy a tener la participación de aquello con lo que ingresé. Si yo participé con un 20%, bueno, pues mi remuneración o ganancia será un 20%. Así es. En el mismo caso de la ruina o destrucción, entonces la parte que tengo derecho a recuperar, incluyendo ese pedacito de indiviso, será ese 20% o 70%, lo que corresponda a mi indiviso, y en esa parte la norma es muy clara. Sin embargo, es uno de los supuestos previstos al final, sí, cuando claro. llega a suceder la ruina o destrucción, y que desafortunadamente en México y más en la ciudad, pues no estamos ajenos al tema, ¿no? 2017 no nos deja mentir. Sí, no, esperemos, tocamos madera de que no suceda, pero incluso hasta sin cuestiones de meteorológicas, ¿no? de fenómenos, el simple paso del tiempo, o sea, todas las construcciones tienen una vida útil, y precisamente si tú no les das mantenimiento, puede llegar un momento en que se puedan volver inútiles, ¿no? Que eso ya no funcione, que ya no simple, y entonces entras al proceso tal vez de reconstrucción, o digan, no vamos a reconstruir, mejor vendemos y que nos paguen como está. En ese momento entra esa proporción de indiviso. Claro. Pero bueno, todo esto fue para nuestros queridos amigos que nos escuchan, que a veces nos preguntan, bueno, ¿por qué pago más? Bueno, esta es la razón. Así por es. la que se paga más. Ahora, bueno, pues yo creo que con este antecedente ya ahora sí podemos, si estás de acuerdo, entrar en la materia, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones? ¿Cuáles son, qué es lo que tengo que pagar? ¿En qué está, cómo está constituida esa cuota? Y bueno, ¿qué pasa con mi incumplimiento de pago? Correctísimo. Sí, creo que el antecedente nos ha servido mucho para situar a nuestros radioescuchas en dónde estamos, cuál es la obligación de pago, por qué nace de esta manera, por qué a veces puede ser distinta para unos, para otros,
pero al final pues la norma es muy clara para todos, en el sentido de decir que todos tenemos obligación de contribuir a este gasto común. Y entonces nosotros, como meollo de el tema de hoy, nos metemos en la voluntad de pago. Es quiero pagar, como sí, cómo hago para salir del tema. La otra cara de la moneda es el no quiero, no puedo, y bueno, eso ya nos lleva a los procedimientos administrativos o judiciales, así que hoy es el cómo sí. ¿Cómo sí? Es cómo cumplimos, Lucio. Ok, entonces, ¿cómo vamos a cumplir? Listo. Bueno, pues en este caso partimos de esta voluntad de pago y tenemos nosotros como condominios de considerar que tenemos ciertas obligaciones familiares, laborales, en este caso de las cuotas de mantenimiento, que van a ayudar a que nuestro inmueble no pierda plusvalía al momento de venderlo, al contrario, que la gane. Entonces, bueno, pues la ley faculta a los administradores para, entre otros casos, recaudar, y esta recaudación nos permite también hacer convenios de pago en parcialidades. Y vamos a platicar del más clásico que nosotros hacíamos todos los días en Procuraduría Social en su momento. Una de las primeras opciones, por ejemplo, es pagar, para no atrasarme cada vez más, una mensualidad corriente, la que llevo del mes, y una atrasada. Eso funciona cuando la deuda no es muy grande. Es probable que, por ejemplo, en el lapso de un año, en esos 12 meses, yo pueda terminar de pagar, haciendo un esfuerzo en mi economía, una atrasada y una corriente, y en ese momento, al final del año, puedo tener ese saldo completo. Y lo que es súper importante para nosotros como administradores es documentar el adeudo. Si bien es cierto, la cuota está establecida en el libro y sacamos un estado de cuenta por departamento mes con mes y sabemos cuánto nos debe esa persona conforme al presupuesto aprobado, entonces ese estado de cuenta nos va a servir como documento base de acción en algún momento para alguna vía administrativa o judicial, pero en va a formar este adeudo, nos va a decir qué meses, qué periodos, si hubo en este caso alguna extraordinaria, algún otro concepto que debamos integrar, todo lo vamos a meter en y hay propuestas diferentes que a nosotros, por ejemplo, nos encanta con la voluntad de pago. Si bien es cierto, es una intención de apoyar, podemos, por ejemplo, ofrecer un 50% del adeudo para capitalizar al condominio, para que se empiecen a hacer más trabajos, más obras conforme al presupuesto y plan de trabajo aprobado, y el otro 50% lo diferimos. Es algo muy al estilo, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, que hace los convenios de esta forma, de esta naturaleza. También completamente válido y aceptable. Habrá personas que me digan, oye, ¿sabes qué, César? Yo ya no quiero vivir aquí, yo ya me voy a vender y te voy a pagar con eso. Buenísimo, entonces hay una obligación diferente, que no es en parcialidad, sino es a un hecho futuro, a una condición que de cumplirse en sus términos, entonces en ese momento está obligadísima a cubrir. Vende, liquida, nosotros como administradores le damos su constancia de no adeudo, que es un requisito para que pueda llevar a cabo la transmisión de la propiedad estando en régimen, y también recuperamos. Puede ser que, por ejemplo, al comité o a la asamblea no le encante esta forma porque no recupera paulatinamente o de momento, pero también es una forma completamente válida, porque las personas cuando venden, pues es precisamente eso, porque van a comprar. Yo sigo insistiendo que a lo mejor yo estoy en desacuerdo contigo, eres un mal administrador, ok, yo estoy cumpliendo con mi pago, mejor te demando, presento una queja en contra tuya por un mal desempeño de tu parte, pero no al revés, es personal. Digo, yo estoy convencido de que ese dinero, por mucho que lo saques rápido, está perdiendo tiempo, está perdiendo verdaderamente el destino que se le debería de dar, ¿no? Que es precisamente el mantenimiento. Que sí, tienes razón en el sentido de que nos da más trabajo ir y recuperarlo y el proceso, pero el mismo trabajo nos da acercarnos, conciliar o llevar la vía administrativa o llevar la judicial. Entonces también es alguna de las opciones, que si bien es cierto no es la más ágil y que muchas veces el condominio lo hace por hacerle un poquito más intrincado el camino al administrador. Claro. Pues al final del día les voy a hacer la misma recomendación que hemos hecho en otros programas, no solo en esta parte de la educación condominial, sino de la asesoría correcta. Acérquense a los profesionales. Tal vez este administrador condomino la primera vez dice, no, es terrible, el trámite es súper engorroso, no vuelvo a ir, César, Lucio, por favor ayúdenme. Perfecto. Pero con esa primera, este administrador ya se la aprendió, y entonces en el siguiente ya sabe cómo vamos a trabajar. Ahora,
esta parte entre los, ya seamos muy realistas, pretextos de los condominios para no pagar, y tengo un supuesto muy claro al día de hoy en alguno de los clientes, tiene como todo el año de no pagar sus cuotas porque no vivía en la ciudad, y ahora que está llegando pues tienen los servicios suspendidos, y entonces se pone a exigir a la administración y al comité de vigilancia que le entregue prácticamente amplias explicaciones de su proceder, de cómo tomaron la decisión de esa cuota, con un argumento muy a la mexicana de cuánto y por qué tan caro. Entonces, son decisiones que ya estuvieron tomadas en la asamblea, en donde un comité de vigilancia se dio a la tarea de llevar presupuestos, cotizaciones, hacer cuadros comparativos, tomar un presupuesto completísimo para llegar a una cantidad por departamento, en este caso cuota igualitaria, y los señores llegan un año después diciendo, oye, yo no estuve y no estoy de acuerdo y no te voy a pagar. Qué pena, qué pena, porque la decisión ya estuvo tomada por la asamblea, y exigen información al administrador, que vamos a otro detalle de la norma. El administrador está obligado a exhibir la información y la documentación relativa a la administración del condominio a todos aquellos condominios que se encuentren al corriente. Entonces, ese es un beneficio de cumplir con nuestras cuotas. Si ese entra un poco en un círculo vicioso, porque cuando el condominio moroso me dice, oye, está bien, te voy a pagar, pero dime por qué. Sí, pero en toda la entrega de la documentación, nosotros estamos obligados a darle todo ese know-how cuando él está al corriente. Entonces funciona al revés, y el administrador le dirá, sí, pues te doy todo, pero primero págame. Claro. Y entonces entramos en este círculo vicioso donde el condominio moroso dice, es que no eres transparente, y el administrador dirá, pues tengo un fundamento de ley, Sí, y de ahí no lo sacas. Oye, pero aquí hace un momento hablaste de dos términos, que incluso este es el término que se aplica. Tú hablaste que los acuerdos de asamblea se toman por mayorías y obligan a los condominios ausentes y a los disidentes. Entonces, ausente es el ejemplo que acabas de poner, es el clásico ausente. O sea, no fui ni a la asamblea y no llegué a mi condominio en un año. Estuve ausente, pero sí me surte efectos ese acuerdo. Es correcto. ¿No? Está surtiendo efectos ese, porque pues no importa, la ley dice, oye, pues no puedo esperarte a que tú vengas, a que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tomamos acuerdos por mayorías. Y los disidentes son aquellos que sí asistieron a esa asamblea y que fueron una minoría y que no estuvieron de acuerdo. Totalmente. También les surte efectos, o sea, así es. Si fueron 10 y de esos 10 no estaban de acuerdo, pues con la pena, pero estos acuerdos se toman por mayoría, se toma por los 8 restantes, y si de esos 8 o 7, aparte uno no fue porque precisamente estaba afuera, pues también le va a surtir efecto. Por eso te habla la ley. Es muy importante también que te tomemos en cuenta, por eso es que a veces los requisitos de validez de una asamblea son muy importantes para convocar, ¿no? Que estén convocados todos, que se haga con el término que te dice la ley para que convoques, que estén asentados en los libros de actas o en los protocolos correspondientes, precisamente para que le vayas dando legalidad a todo esto y no venga un argumento pues sin razón, ¿no? De una gente que no estuvo o lo que sea, y que te empiece a cuestionar por qué hiciste las cosas de esa manera. Claro. Si las haces de manera correcta y legal, pues no tienes mayor problema, ¿no? Y justo es ahí donde quería llegar, Lucio, con estas decisiones de asamblea, que no por el solo hecho de estar tomadas en el libro de actas asentados los acuerdos quiere decir que son correctas. Uno, tienen que estar apegados a la ley. Pero dos, hay una diferencia entre los argumentos de estos morosos que te comento, que prácticamente dicen, a ver, ¿por qué tomaste decisión si yo no estaba, si no te di permiso? ¿No? Casi. Eso no es un argumento de ley. Claro. Un argumento de ley correcto sería decir, ok, entonces en este libro de actas donde está asentado tu acuerdo, necesito conocer que tu convocatoria haya sido notificada en tiempo y forma, que haya sido convocada por quien tiene la facultad de hacerlo, ya sea administrador, comité de vigilancia, acreditación de convocatoria, autoridad judicial en su caso, que esté debidamente convocada, que esté notificada por quien esté legalmente facultado para hacerlo, y si esa decisión se tomó por mayoría en una asamblea legalmente convocada conforme a la norma, entonces los acuerdos que nazcan de la misma serán completamente válidos para esos ausentes y para esos disidentes. Y si nosotros hicimos el camino correcto, Lucio, y tenemos algún requerimiento de autoridad, entonces tenemos los elementos suficientes para demostrar
que nuestras cuotas determinadas son sólidas y que por tanto los estados de cuenta del administrador son correctos. Sí. Y ese es el trabajo completo, perfecto de un administrador. Sí, es que es precisamente que tengas buen origen. Si tú tienes buen origen, obviamente todo lo que tú vas haciendo a lo largo de este procedimiento, pues va a ser correcto. El problema es ese, que a veces no convocan, ¿no? ¿Cuántos administradores o qué te convocaste? No, ¿a qué se tenía que convocar? Pues no sabía. Claro, Entonces, ¿no? Y esos acuerdos sí son inválidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor sí me interesaba mucho acudir a esa asamblea, pero nunca me notificaste. y la norma, bueno, tiene sus formas específicas de cómo notificar. Claro. Y a veces el condominio te dice, oye, ¿por qué no me mandaste un mensaje? ¿Por qué no me mandaste un correo? No son formas establecidas por la ley como reconocidas para tener la validez de una notificación, pero sí tienen un elemento de difusión. Claro. Entonces, si nosotros al día de hoy en la norma nos dice que notificamos colocando en las áreas comunes, de acuerdo, si nos pide la autoridad para la acreditación de convocatoria, los acuses de convocatoria, de acuerdo, pero tampoco está de más que si nuestro grupo de difusión del WhatsApp mandamos a todo el mundo la convocatoria y ya hubo difusión, aunque no sea un término legal de notificación, hay difusión. Si la mandamos también vía correo electrónico a la base de datos que resguardamos como administradores de todos los condominios, también es un medio de difusión. Entonces podemos hacernos de los elementos físicos, legales, tecnológicos, prácticos que hagan que nuestra convocatoria sea más nutrida, que haya más personas que representen una mayoría real, no tanto relativa, y que entonces las decisiones sean tomadas más entre ese todos, que estos todos nos van a apoyar cuando estos pocos, esta minoría, cuestione las decisiones tomadas por los demás. Sí, porque al final pues es un consenso de mayoría, ¿no? Y entre más de esos condominios, hay un convencimiento, ¿no? Cuando hay mayorías hay un convencimiento personal, ¿no? Que se van a cumplir. Probablemente no estés de acuerdo, ¿no? A lo mejor eres de los disidentes, pues dices, bueno, sí fui a la asamblea, sí se votó, ¿no? Cambiamos el color del inmueble, no quedó el color que yo quería de la fachada, pero pues fue legal y sí se acordó y todo, y pues le van a dar mantenimiento. Puedo no estar de acuerdo, Claro. Pero al final de cuentas es un beneficio, ¿no? Y es esa parte de esa educación condominial en donde dijimos, bueno, yo tenía una propuesta, tú tenías otra, pero ganó la mayoría que no fue la mía. Híjole, tenemos que aceptar las decisiones de la mayoría sobre esta base, sobre este supuesto que fueron legalmente tomadas las decisiones, y eso lo sabemos porque asistimos, porque fuimos mayoría, y entonces somos testigos de que el administrador hizo el trabajo correcto. Ahora bien, hay 1000 supuestos de morosidad, incluso vámonos a llegar a otro más atrás de cuando compramos. Cuando llegamos al condominio, lo compramos, por ejemplo, en enero. Y yo celebré mi contrato de compraventa y mi escritura me la dieron en marzo, y en abril me mudé a vivir. Y en abril resulta que llego y ya debo desde enero de cuotas, y el administrador me dice, oye, págame. El argumento lógico total del condominio que acaba de llegar a vivir será, oye, espérate, pues si yo ni viví aquí, si ni siquiera disfruté de los servicios. Claro. El tema es que si ya hubo una determinación de asamblea antes y él no estaba, es un ausente. Y si en el caso, por ejemplo, en donde a ellos malamente su inmobiliario, su constructora le dijo que iba a pagar cuotas a partir de que se cambiara, error, craso error, señores inmobiliarios. La obligación es perfecta y estamos obligados al pago de cuotas desde que hacemos la compraventa, así sea una promesa de compra, un contrato de compraventa privado o hasta que tengamos la escritura. Y si pasa una diferencia de 6 meses entre que nos cambiamos a vivir, aun y cuando no hayamos disfrutado de esos servicios, ya estaba determinado y nosotros tenemos derechos y obligaciones desde el momento en el que compramos. Tan es así que la ley de propiedad en condominio señala como condominio a aquella persona, dice que habiendo celebrado un contrato por virtud del cual de perfeccionarse en sus términos llegue a ser propietario. Y en este supuesto en particular estamos hablando del contrato de promesa de venta. Desde ese momento, desde la promesa, señores, ya somos condóminos y tenemos derechos y obligaciones. Y podríamos ir, aunque no vivamos ahí, y jugar en la cancha de pádel, por ejemplo, que es nuestro derecho. O podríamos no haber ido y mudarnos hasta el momento del acta de entrada-recepción. Y en ese momento, desde entonces, desde la compra, ya somos pues sujetos de esos derechos y obligaciones. Claro, sí, mira, habíamos platicado fuera del aire en otra ocasión que de esta norma oficial que se publicó, que va a ser un tema de un próximo programa, amigos. Y sí,
todas estas situaciones son a veces injustas, ¿no? Porque tú eres condómino, tú compraste, hiciste un contrato de compra-venta, escrituraste, y todavía que escrituraste, pero no es por tu voluntad, sino el desarrollador todavía se tardó 6 meses en entregarte la vivienda. Entonces ya traes el tema con el desarrollador, no te cumplió, te entregó cuando se le dio la gana, llegas y ya debo. Sí, no, es todo un tema. Es todo una cuestión y justificable. La verdad es que sí, jurídicamente probablemente tengas esa obligación desde entonces, pero ahí sí es un argumento de hasta de justicia, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Porque ahora, dices, bueno, es aquí donde le quiero dar la opción a este condominio de que dice, oye, pero pues si yo ni vivía aquí, ¿no? Y aquí vamos a rebotar el tema y a regresarlo a mi inmobiliario, a mi desarrollador, porque hay ocasiones en las que el propio desarrollador es el que le dice, no te preocupes, tú pagas las cuotas hasta que te mudes. Pero entonces ahí hay un compromiso entre ellos y es ese desarrollador inmobiliario quien paga las cuotas a la administración, y cuando el condominio llega y se muda a vivir y tiene su acta de entrada-recepción, entonces le traslada la obligación y él sigue pagando. Ya no hay un limbo jurídico de quién pagó, pero nosotros debemos ser muy empáticos hacia. Hay veces en que el propio contrato de promesa establece en favor del comprador ese beneficio de empezar a pagar la cuota a partir de, y antes la cubre el desarrollador. Y si ese es el acuerdo, entonces es perfecto, pero la obligación del administrador es, desde que las cuotas existen y se necesita fondear ese mantenimiento, lo va a cobrar. ¿Y aquí lo va a cobrar? A quien sea condominio en ese momento. Si en este caso la desarrolladora o constructora no ha vendido, entonces la constructora es condominio y la constructora tendría que pagar. En el momento en el que esa constructora vende y me lo vende a mí, Lucio, César, entonces yo soy el obligado a, y sí hay acuerdos intermedios que me digan que a partir de la fecha de recepción, señores, pónganlo por escrito, porque si no los administradores les vamos a cobrar desde el momento en el que es perfecta su compraventa. Sí, claro. Te digo, y ¿estás de acuerdo que si llegó tarde, si llegó después, si llegó 6 meses después, puede poner un incumplimiento a veces del desarrollador y ya traes un tema ahí, un conflicto con ellos, más aparte de eso, pues olvídalo. Digo, por eso me refería a esta norma, me parece un muy buen instrumento jurídico y vamos a platicar. Pero ¿qué crees, mi querido César? Que ya nos ganó el tiempo, como siempre. Como agua, como siempre. Son temas de verdad muy, pues para mí son muy interesantes, muy, para otros pueden ser complicados, pero bueno, que hemos hecho de la parte inmobiliaria de nuestra vida, bueno, para nosotros es un tema muy apasionante. Pues quedas invitado, quedamos a segunda parte, ¿te parece? Correctísimo, hay mucha tela de dónde cortar. Hoy platicamos, gracias, en el tema de cómo cumplimos cuando ya caemos en la morosidad, qué efectos tienen nuestros convenios. Hay 1001 razones para cumplir y para no cumplir, pero los consejos de este auditorio, para este auditorio, como siempre, educación condominial, señores, estudien su ramo, asesórense de los profesionales, estamos a sus órdenes en Vámonos Derecho y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido César. Amigos queridos, pues ya saben, escríbanos aquí a cabina o bien a Condo Match Point en nuestra página en Facebook. Ahí donde con muchísimo gusto les podemos brindar asesoramiento en todos los temas condominales, inmobiliarios, con todo cariño. Nos vemos el próximo miércoles, amigos, con otro tema interesante. Que tengan muy buena tarde y quienes están comiendo hasta ahorita, pues muy buen provecho. Hasta la próxima, gracias. Gracias por escuchar Vámonos Derecho. Estamos también en redes sociales como Condo Match Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.